Ya casi está oscuro. ¿Por qué vienes justo ahora a tomar el relevo? Chuyan, guardia de seguridad en Corporación Jin. Acabo de regresar del hospital. No quiero escuchar tus razones. Si no puedes hacerlo, entonces no lo hagas. Señor Maestro Divino, Jin Jian, director de Corporación Jin. te has escondido muy bien. Maestro divino. Por favor, señor maestro divino, cásese con nuestra directora. General Jin, ¿no es esto demasiado repentino? ¿Qué tal si me das algo de tiempo? Lo pensaré. Llámame Jian. Hola. ¿Qué? Mi mami está en el hospital. Lo siento, tengo algo urgente. Iré primero. Doctor, ¿cómo está mi mami? Hemos hecho todo lo que pudimos. Puede que nunca vuelva a despertar. Mami. Ya que de todos modos, no puede despertar. No creo que este tratamiento sea necesario. Lin Kingsway, novia de Chuyan. ¿Por qué no simplemente le quitan el oxígeno? Lin Kingsway, ¿qué quieres decir? Bebé Su, Chao Shan, el joven maestro de la familia Chao. este es tu exnovio bueno para nada. Maldito seas, vete al infierno. ¿Protejan al maestro divino? Su libro, guardaespaldas personal del señor divino. Saludos, maestro divino. Él es el maestro divino. ¿Qué maestro divino? No es solo un vago inútil. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al maestro divino? Matar. Planeado en 3 días. ¿Quieres salvar a tu madre? Puedes salvarla. Pero tienes que prometerme una condición. Puedo darle a tu madre el mejor arreglo hospitalario, contratar a los mejores doctores. No puedo garantizar que despierte. Pero ciertamente no será como estar aquí acostada esperando morir así ahora. Te lo prometo. Quiero que finjas ser el maestro divino. El maestro divino es el ser supremo que desciende de los cielos. Si él realmente es el maestro divino, estamos perdidos. No hay necesidad de preocuparse. Tengo un pariente lejano que trabaja en el Palacio Divino. Bien. El maestro divino está en el territorio del norte. Él no está en Ciudad Ai en absoluto. Entonces, eso significa, todos son mentirosos. Así es. Debe ser Chuyan. Ese bueno para nada encontró algunos extras. Bien hecho, Chuyang. Joven maestro Chao, volvamos y expongámoslo ahora. Sin prisa. El maestro divino llegará a Ciudad Ai en 3 días. En ese momento, vendrán celebridades de todos los ámbitos de la vida en Ciudad Ai. Esta es una de las residencias aisladas del maestro divino. Debes aquí entender y aprender todo sobre el maestro divino. Practicando Kung Fu. Ya no puedo más. Ya no puedo aguantar más. De verdad que ya no puedo más. De nuevo, el banquete del rey divino en 3 días. Celebridades de todos los ámbitos de la vida y los altos mandos del palacio divino vendrán. No eres lo suficientemente bueno para hacerte pasar por el real. Ya no puedo más. De verdad que ya no puedo más. Estos son los registros de vida del maestro divino. Memorízalos todos. Ya me los he memorizado. ¿Cómo es eso posible? Solo ha pasado mediodía. He tenido una memoria asombrosa desde que era niño. Tengo memoria fotográfica. Linklock. Mira esta deidad. ¿Cómo me estoy desempeñando? ¿Han parecido? Sí, que tiene un talento asombroso, aunque ha memorizado la historia de vida del maestro divino, y su comportamiento es bastante similar, pero con solo esto, querer engañar a esos viejos zorros en el palacio divino, y pasar la prueba, está lejos de ser suficiente. ¿Qué quiere decir, señor? Eso es suficiente para ti. Tu físico es demasiado débil, y no tienes ningún método en absoluto. Dentro de 3 días, definitivamente haré que aprendas la habilidad divina del maestro divino. 3 días después.
Son los del maestro divino, pasos del dragón errante y mano del vacío misterioso. Habilidad secreta del maestro divino. ¿Cómo podría aprenderla una persona común? Parece que veo algo en él. ¿Ven la silueta del maestro divino? En el futuro, tu espada no podrá golpearme. Aunque no ha aprendido la habilidad divina de los 9 dragones, pero confiando en los pasos del dragón errante y la mano del vacío misterioso, es suficiente para hacerse pasar por el real. Espera el banquete del rey divino. Te ayudaré a superarlo. Tienes que prometerme una cosa. ¿Qué es? Cuando mi mami despierte, finge ser mi novia. Haré que Chengon te acompañe. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tienes nalgas grandes. Puedes tener hijos. ¿Por qué no veo a Sulinglo? Llegué demasiado pronto. ¿Chuyang? ¿Por qué está él aquí? Chuyan. ¿Te atreves a venir al banquete del rey divino? Te estoy llamando estúpido o ignorante. ¿Qué? Divino, así es. Este joven hermano, aunque seas amigo del presidente Jin, no puedes simplemente hacer bromas así. Exacto. Hemos venido a asistir al banquete. Todo para admirar la presencia del maestro divino. Joven hermano, no debes hacer tales bromas. ¿Qué? Yo dije que soy el maestro divino. Cuando digo que lo soy, ¿le crees cuando? Él dice que no lo soy. Presidente Jin, ¿qué está pasando? Él. Por supuesto que es el maestro divino. Puedo dar fe de él. Presidenta Jin quizás no sepa esto, pero él es un estafador. Él es solo un pequeño empleado que ha trabajado en Ciudad Ai durante 3 años, que no puede permitirse una casa ni un coche. ¿Qué? Ya no quieres esforzarte, solo quieres depender de fingir ser el maestro divino Dios, para vivir a costa de las mujeres. Presidente Jin, parece que ha juzgado mal a alguien. Hoy, el verdadero maestro divino llegará a Ciudad Ai. Este es el honor de nuestra Ciudad Ai. Yo, Chu Qingyan, no permitiré absolutamente que nadie ofenda la dignidad del maestro divino aquí. Yo tampoco estoy de acuerdo. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Por el bien del presidente Jin. ¿De dónde vienes? Vuelve por donde viniste. ¿Crees que puedes irte? Me temo que es demasiado tarde. Para ser honestos todos, mi primo es Lord Wei Qing del Palacio Divino. Esta persona se atreve a hacerse pasar por el maestro divino. Solo puede ser castigado por el Palacio Divino. Ni siquiera pienses en irte hoy. Joven maestro Chao, no esperaba que tuvieras este tipo de conexión. Joven maestro Chao, entonces las familias Chu y Chao deben fortalecer nuestra cooperación en el futuro. No te preocupes, no me iré. El banquete de esta noche está preparado para mí. Sí me voy. Este trono no quedaría vacío. Un impostor. En realidad se atreve a sentarse en el trono del maestro divino. Ofender al maestro divino es un crimen capital, y se atreve a codiciar el trono del maestro divino. Creo que esta persona debería ser arrastrada y ahogada para alimentar a los peces. El jefe de la familia Chu tiene razón. El maestro divino está a punto de llegar. No dejen que esta persona interrumpa el banquete. Estoy de acuerdo con la propuesta del jefe de la familia Chu. Arrastren a esta persona y ahóguenlo para alimentar a los peces. Y ahóguenlo para alimentar a los peces. Sulinglo, date prisa y ven aquí. Espera, tengo pruebas para demostrarlo. Él es el verdadero, el mismísimo maestro divino. Este es un periódico del País Dragón, que solo los altos funcionarios de la corte del País Dragón están calificados para leer. Hay informes sobre el maestro divino en él, así como fotos de él reuniéndose con el monarca. Compruébalo tú mismo. Fui ciego y no reconocí el monte Tai. Ofendí al maestro divino. Espero que el maestro divino me castigue. Saludos al maestro divino. Saludos al maestro divino. Saludos al maestro divino. Esto es imposible. No es solo un bueno para nada. Que desperdició 3 años de mi juventud, ni siquiera comprándome un bolso de marca. ¿Cómo podría ser él, el maestro de la fuerza más poderosa del mundo, el maestro divino? Hace tiempo que oí que el maestro divino tiene la intención de retirarse. Debe haber estado en Ciudad Ai estos últimos 3 años, para experimentar el mundo mortal. Simplemente no esperaba que todos ustedes lo tratarían con esas caras. Han insultado al maestro divino muchas veces. Chuyang, después de todo, estuvimos enamorados durante 3 años. ¿Todavía me tienes en tu corazón, verdad? Lin Kingswe, no soy familiar contigo. El maestro divino dijo que no está familiarizado con ustedes. Retrocedan ahora, ahora que el maestro divino está en posición. Creo que el banquete del rey divino de hoy puede comenzar. Esperen. Joven maestro Chao, tiene algo que decir. Patriarca Wu, Patriarca Chu. ¿No creen que esto es muy extraño? Joven maestro Chao,
El presidente Jin ya ha presentado pruebas para demostrar que el maestro divino es real. ¿Qué? ¿Todavía lo dudas? Esa publicación del País Dragón es falsa. Joven maestro Chao, ¿sabes lo que estás diciendo? Por supuesto que sé lo que estoy diciendo. El impostor detrás de ti. Su madre tiene una enfermedad terminal. Y necesita dinero ahora mismo. Justo da la casualidad de que, en este momento, obtuviste esta publicación del País Dragón. ¿No creen que todo esto es una coincidencia? Joven maestro Chao, está diciendo que su publicación del País Dragón fue falsificada por ese bueno para nada, para derribar a la presidenta Jin y apoderarse de los miles de millones en activos de la presidenta Jin. Joven maestro Chao, no tiene pruebas. Hace 3 días, este bueno para nada todavía trabajaba en la empresa de la presidenta Jin. La presidenta Jin debería haberlo visto. ¿Y qué? El maestro divino no estaba en Ciudad Ai hace 3 días, sino en el territorio del norte. ¿Qué? Ejecutivo del Palacio Divino, el señor Wei Qing está aquí. Puedo probar. Wei Qing, ejecutivo del Palacio Divino. Que lo que dijo el joven maestro Chao es cierto. Hace 3 días recibí un aviso del cuartel general de que el maestro divino estaba en el territorio del norte y llegaría hoy a Ciudad Ai. Además, cuando el maestro divino viaja, debe ir acompañado de una guardia Linglong. Está solo. Y llegaste a Ciudad Ai hace 3 días. ¿Cómo podría ser el maestro divino si no estuvieras con el presidente Jin? Me temo que ni siquiera podrías entrar por la puerta. Bueno, realmente eres un estafador. Debería haberlo sabido. El presidente Jin es traicionero. ¿Cómo te atreves a llamar a Lady Linglong por su nombre de pila? Lord Wei. Su Linglong. No es esa la que mencionaste antes. La guardia personal del señor divino. Así es. Ella es Lady Linglong. ¿Cómo te atreves? El maestro divino está aquí. Todos ustedes deberían arrodillarse y rogarle perdón. Maestro divino, estas personas están desafiando a sus superiores. Deben ser castigados, como advertencia para otros. Trátalos según las reglas del Palacio Divino. Sí. Tío, todos han sido engañados por ellos. Él no es el maestro divino en absoluto. Incluso esta Su Linglong, ella también es una impostora. Este asunto no es un juego de niños. Estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo. Si no fuera cierto, ¿cómo me atrevería a decir algo así? Levántate primero. ¿Dónde estaba el maestro divino hace 3 días? Hace 3 días, el maestro divino estaba en el territorio del norte. Hace 3 días, estas personas estaban siguiendo a Chu Yang en el hospital cometiendo fraude. Kingsue puede testificar. Son solo un montón de gente audaz. Estafadores, conociendo el Palacio Divino. No mucha gente ha visto a la maestra divina Lady Linglong. Por lo tanto, estafando en el banquete del Rey Divino. Su propósito es estafar. Los regalos de felicitación dedicados al maestro divino. Audaz. Simplemente indignante. Incluso Lord Wei casi fue engañado por ti, haciéndonos arrodillar. Lord Wei definitivamente los castigará severamente. Pensar que yo, Wei Qing, he servido en el Palacio Divino durante 10 años, pero nunca esperé que hoy alguien se atrevería a suplantar al maestro divino delante de mí. Lord Wei, no hay necesidad de culparse. Es solo que estas personas son demasiado astutas. Sobrino, hoy me has hecho un gran servicio. Después de que me ocupe de estos, personas que suplantan al maestro divino, entonces te recomendaré al Palacio Divino por mérito. Después de que Lord Wei recomiende al joven maestro Chao por mérito, el joven maestro Chao podrá usar esto para conectar con el Palacio Divino, con el Palacio Divino como respaldo. Los logros del joven maestro Chao serán ilimitados. Si te arrodillas y pides clemencia ahora, quizás perdone tu miserable vida. Un montón de idiotas. Gente que está a punto de morir, porque debería perder palabras contigo. Después de que ustedes dos sean ejecutados, tu madre me será entregada. Y luego enviaré a tu familia a reunirse. ¿Cómo te atreves? Sabes que la insubordinación es un crimen capital. Hoy, yo, como hijo mayor de la familia Chao, hago un llamado a todos para emitir una orden de ejecución y pedir al Lord Wei Qing del Palacio Divino que lleve a cabo la ejecución. Esta persona que se está haciendo pasar por el maestro divino. La familia Wu secunda la moción. Ejecuten inmediatamente a la persona que suplanta al maestro divino. La familia Chu secunda la moción. Ejecuten inmediatamente a la persona que suplanta al maestro divino. Ejecuten inmediatamente a la persona que suplanta al maestro divino. Ya que todos están de acuerdo, entonces yo, Wei, tomaré prestada la hoja del Palacio Divino para matar a este ladrón. Wei Qing, ¿reconoces esto? La ficha de Chase Púrpura. Lord Wei,
¿Qué es la ficha de Joyce Púrpura? El Palacio Divino usa fichas rojas, naranjas, amarillas, verdes, cian, azules y moradas para distinguir las identidades de sus miembros. Entre ellas, la ficha morada es la más alta. Solo los confidentes del Maestro Divino y los diversos ancianos son dignos de usar la ficha de Joyce Púrpura. Ustedes dos realmente están usando los mismos medios que usó Chu Yan para crear publicaciones nacionales falsas para engañar a la General Jin. Joven Maestro Chao, ¿quieres decir que esta ficha es falsa? Este grupo de personas realmente vino preparado. Sois todos ignorantes y superficiales, con vuestro bajo estatus. ¿Sabéis lo que representa el token de Joyce Púrpura? Aquellos que se atreven a faltarle el respeto al token de Joyce Púrpura, su linklo, diles cuáles serán las consecuencias. ¿Merecen ser asesinados? Sigues actuando. Se te puede considerar una belleza rara. Si te unes casualmente a alguna persona poderosa, podrías disfrutar de una vida de lujo. Pero insististe en buscar la muerte con ese Chu Yan. ¡Qué desperdicio de tu hermosa apariencia! Hablando insolentemente. Estás cansado de vivir. No ensucies tu espada. Aprésenlos. Que Chen Qijin venga a recibir su castigo, o será expulsado del Palacio Divino. Te doy 3 minutos para llegar al banquete del Rey Divino. De lo contrario, serás removido del Palacio Divino. Necesita el anciano Chen esperar a la gente. ¿Crees que una llamada telefónica hará que llegue en 3 minutos? No está siendo demasiado fantasioso. ¿Cómo pueden las hormigas conocer el poder de los cielos? Chao Shan, sabes que tu muerte es inminente. Con su Linglom aquí, solo necesito hacer lo que debo hacer. Tío, creo que están ganando tiempo. Si el verdadero Maestro Divino llega hoy al banquete del Rey Divino, probablemente seremos implicados. Este grupo de personas tiene malas intenciones. No se dejen controlar por él. Es tarde. Bienvenido, anciano Chen. Bienvenido, anciano Chen. El viejo Chen ha llegado. Creo que su final será aún más miserable. Es así. Su Yang, el viejo Chen ya ha llegado. Todavía estás ocupando el asiento del Rey Divino y no te levantas. Todavía quieres seguir haciéndote pasar por el Maestro Divino, intentando engañar incluso al viejo Chen. Este trono fue preparado originalmente para mí. Si no me siento, ¿quién más se atreve a sentarse? Necio arrogante. ¿Cómo puede el trono del Señor Divino ser profanado por ustedes de nuevo? No saben si vivir o morir. Apúrense y bajen del trono del Señor Divino. Ya estás a las puertas de la muerte. Sigue siendo terco. Todos ustedes. ¿Qué están haciendo? Viejo Chen, estos pocos estafadores están suplantando al Señor Divino, intentando estafar a dignatarios de todos los ámbitos, para regalos de felicitación al Señor Divino. Los hemos expuesto. Por favor, viejo Chen, castíguelos severamente. Estafadores. Un montón de charlatanes estafadores. Es culpa nuestra por negligencia, permitiendo que estos personajes insignificantes se mezclaran en la escena. Ladrón insignificante. Viejo Chen no se está culpando por no manejar un asunto tan trivial bien. ¿Por qué necesitaría el viejo Chen venir en persona? Ya que el viejo Chen está aquí, ¿por qué no prisáis la situación general y nos deja encargarnos de este tipo de asunto trivial? ¿Qué clase de cosa eres tú para estar realmente calificado para hablar en el banquete del Rey Divino? Viejo Chen, soy Chao Shan, el hijo mayor de la familia Hei Shan Chao. Fui yo quien expuso la estafa de este grupo de personajes insignificantes. Así es, viejo Chen. Chao Shan ha hecho una gran contribución en este asunto. Gran contribución. Waking. Ustedes son demasiado audaces, ofendiendo al Maestro Divino. Y todavía quieren reclamar crédito. El tono del viejo Chen parece estar algo insatisfecho con nuestras acciones. Además, acaba de decir que ofendimos al Maestro Divino. Podría ser que... No, debería ser que el viejo Chen también está equivocado. Viejo Chen probablemente no sepa que estos pocos estafadores no solo suplantaron al Maestro Divino, sino que también insultaron su reputación. Es realmente odioso. Sí, viejo Chen. Este grupo de personas alberga motivos ocultos. Debería castigarlos severamente de inmediato. Castigar severamente. Creo que deberían ser ustedes los castigados. Viejo Chen. ¿Qué clase de cosa eres tú para atreverte a darme órdenes, viejo Chen? También estamos haciendo esto por... ¿Desde cuándo? Es tu turno de hablar sobre los asuntos del Palacio Divino. Pero nosotros... Viejo Chen.
No estoy siendo lo suficientemente claro. Son ustedes quienes deben ser castigados. Viejo Chen. Lárguense. El viejo Chen está tan enojado. Todo es porque este grupo de personas interrumpió el banquete del Rey Divino, haciendo que el viejo Chen se enoje tanto. Ahora nosotros también vamos a sufrir. Todo es por culpa de estos malditos falsificadores. ¿Chuyang? Viejo Chen está furioso. Lo de hoy. Veré cómo arreglas esto. Chen Chijin. Anciano del Palacio Divino. Chen Chijin. Chijin. Saludos, Maestro Divino. Viejo Chen. Realmente arrodillándose ante este impostor. Esto es imposible. Este grupo de personas debe estar escondiendo otros trucos. Incluso lograron engañar al viejo Chen. Absolutamente imposible. Su subordinado llega tarde. Por favor, castígueme, Maestro Divino. Chen Chijin. ¿Realmente te lo estás pasando bien en la ciudad? Ai? Maestro Divino, la responsabilidad recae en mí. Por favor, permita que su subordinado decida. Definitivamente le daré una explicación satisfactoria. Viejo Chen, usted es el señor supremo de Ciudad Ai. ¿Por qué debería humillarse ante ellos? Podría haber algún malentendido. Malentendido. Viejo Chen. Debe haber visto mal. Deben ser falsos. Chen Chijin, dile. ¿Soy real o falso? Ha ofendido repetidamente el poder divino del Maestro Divino. Ustedes, ¿cuál debería ser tu castigo? Viejo Chen. Tío. Llévenselos. Como era de esperar. La gente de cada uno tiene que limpiarse a sí misma. Esta noche, cualquiera que falte el respeto al Maestro Divino, yo lo haré. Ajustaré todas las cuentas. Maestro Divino, somos nosotros quienes estábamos ciegos y ofendimos al Maestro Divino. Por favor, perdónanos, Maestro Divino. Por favor, perdónanos, Maestro Divino. Estas personas. Debería perdonarlos. ¿Recuerda que eres el Maestro Divino? ¿Actúa al estilo del Maestro Divino? Soy el Maestro Divino. Actúa al estilo del Maestro Divino. Patriarca Wu, Patriarca Chu. No ibais a casar. Jin Feng saluda al Maestro Divino. ¿Qué hay del dios de la guerra, Jin Feng? La posición del dios de la guerra, Jin Feng, solo es superada por la del Maestro Divino. Si él puede actuar, definitivamente podrá proteger la propiedad y las vidas de las familias Chu y Wu. Dios de la guerra, Jin Feng, he sido agraviado. ¿Qué agravio tienes? Imploro al dios de la guerra, Jin Feng, que actúe. Di una palabra al Maestro Divino y salva la vida de mi familia Chu. ¿Quieres decir? El Maestro Divino no te concedió una forma de vivir. Entonces bien podría morir. Ten piedad, Dios de la guerra. Viejo Chen, realmente estás viejo. Ni siquiera puedes encargarte de un asunto tan pequeño para el Maestro Divino. Y el Maestro Divino tiene que resolverlo personalmente. Realmente eres ineficiente. Este Jiang Feng es el jefe del departamento de guerra. Él es el factor más inestable en nuestro palacio divino. Si él lo descubre y revelamos nuestros secretos, ninguno de nosotros vivirá hoy. Es muy poderoso el jefe del departamento de guerra. ¿Qué pasa si me ataca? Tú y yo moriremos. Aunque Chen es viejo, también sé que el banquete del Rey Divino de hoy es una celebración por el regreso del Maestro Divino. Después de 3 años, estás matando gente en público aquí. ¿No es eso un poco inapropiado? Si no vemos algo de sangre, ¿cómo podemos hacer que este grupo de familias prestigiosas sea un poco más honesto? Jiang Feng, el Maestro Divino, ni siquiera ha hablado. ¿Cómo te atreves a ejecutar un castigo en privado? Banquete teñido de sangre. Antes de que actúes, ¿no le pides instrucciones al Maestro Divino? Realmente debería pedir instrucciones. Pero el Maestro Divino también tiene que estar aquí. Jin Feng, ¿qué quieres decir con esto? Tú, impostor, cierra la boca. Dios de la guerra, Jin Feng, es una persona de alta posición y autoridad en el Palacio Divino, sin certeza y evidencia absolutas. No diría eso. Entonces Chuyame es realmente falso. Dije que Chuyang era claramente solo un pagafantas antes. ¿Cómo podría ser el dios de la guerra?
Qianfeng, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto al maestro divino? ¿Conoces las consecuencias? Consecuencias. Primero deberías pensar en tu propio fin. Ahórratelo. No eres mi oponente. Jinfen, aunque eres el jefe del departamento de guerra, los 3 departamentos y una guardia del Palacio Divino, todos veneran al Maestro Divino. Aquellos que faltan el respeto al Maestro Divino pueden ser asesinados por cualquiera. Viejo Chen, no me gusta oírte decir eso. Yo, Jinfen, del departamento de guerra, me he abierto camino hasta esta posición hoy. Realmente depende del liderazgo del Maestro Divino. ¿Cómo podría no respetar al Maestro Divino? Es solo que el que está frente a mí es un impostor. ¿Cómo puedes pedirme que lo respete? En el banquete del Rey Divino de hoy, ¿cómo es posible que tanta gente cuestione al Maestro Divino? Podría ser que realmente es un impostor. Jinfen, el Maestro Divino no ha aparecido en 3 años. Pero esta no es tu razón para cuestionarlo. Sin ninguna evidencia, solo basándome en esto, puedo iniciar un juicio conjunto de los 3 departamentos y condenarte por falta de respeto. En estos 3 años, he oído muchos rumores. Todos dicen que el señor del departamento de guerra codicia la posición del maestro divino, cuestionando públicamente mi identidad. Creo que quieres reemplazarme. La posición de Maestro Divino es para el capaz. Sin mencionar que el Maestro Divino no está aquí hoy. Incluso si lo estuviera, me atrevería a decir esto. Dijiste que el Maestro Divino no está aquí. ¿Qué quieres decir? Ya que es un farsante, entonces representaré al Palacio Divino para capturar a este traidor, para restaurar el prestigio del Palacio Divino. Habilidades definitivas del Maestro Divino. Pasos del dragón errante y mano del vacío misterioso. Imposible. ¿Cómo podría un farsante conocer las habilidades definitivas del Maestro Divino? Afortunadamente los aprendió por adelantado. Pasos del dragón errante y mano del vacío misterioso. Con estas habilidades definitivas del Maestro Divino, deberías ser capaz de reprimir a esta gente del departamento de guerra. Parece que todos todavía tienen malentendidos sobre el Maestro Divino. Jinfen, el Maestro Divino ha usado sus habilidades definitivas. Pasos del dragón ascendente y mano del vacío místico. ¿Qué más tienes que decir? Parece que realmente fue un malentendido. ¿Malentendido? Qianfeng, creo que albergas pensamientos rebeldes. ¿De verdad crees que solo porque el Maestro Divino no ha aparecido en 3 años, puedes desafiarlo a tu antojo? Su Majestad. Señor, sálvame. Jin de Ciudad Ae presenta un ginseng de nieve milenario. Una esmeralda emperador. Un supercoche Ferrari. Digna de ser la reina. Generosa al dar. El valor de este regalo de felicitación es probablemente de cientos de millones. Sí, como se esperaba. El regalo de felicitación de hoy de la reina Jin es suficiente para eclipsar a todos los demás. Maestro Divino. Todos los invitados de hoy han preparado regalos de felicitación. Yo, Jinfen, naturalmente no soy una excepción. Presenten el regalo de felicitación. Esto, ¿qué luz es esta? Es tan cegadora que no puedo abrir los ojos. Esta es la espada del Rey Divino sin igual. Así es. La espada del Rey Divino sin igual fue forjada personalmente por el maestro forjador número 1 en la historia del País del Dragón. Uchishi lo forjó personalmente. Es la espada personal del Maestro Divino. Uchishi. Es ese el que creó Chanlu, Chunghun, Fuke, Yuchang, Zhengxie, Uchishi, las 5 espadas famosas. Exacto. Uchishi. Tomó hierro negro milenario y meteorito extraterrestre para crear esta espada divina sin igual. Maestro Divino es el actual dueño de esta espada. El actual maestro de la espada. Esta espada es la líder de las 5 espadas, Chanlu, Changhun, Yuke, Yuchan, Shenxi. Una vez que se desenvaina esta espada, los otros 5 maestros de la espada definitivamente vendrán a presentar sus respetos. Quiere ponerte a prueba con la espada del Rey Divino. Entonces, ¿qué debo hacer? Espera un momento.
Jin Feng es tan audaz hoy, al pedirle al maestro de la espada que desenvaine la espada, para convocar a los otros maestros de la espada, para que aparezcan en este mundo, para probar la identidad del maestro de la espada al mundo. ¿Es la espada del rey divino realmente tan mágica? Si el maestro de la espada desenvaina la espada, las otras espadas famosas también lo sentirán. ¿En serio? La espada del rey divino es una espada divina sin igual. Si el maestro de la espada desenvaina la espada, los otros maestros de la espada podrán sentirlo. Si alguien más desenvaina la espada, sufrirán un contragolpe. Seguramente morirán. Este Jin Feng, el dios de la guerra, quiere usar esto para determinar, ya sea real o no. Como era de esperar, es inteligente. Jin Feng, sigues dudando de mi identidad. No discutiré contigo sobre lo que pasó antes, pero no seas demasiado presuntuoso. El maestro divino no se atreve a desenvainar la espada porque tiene miedo de sufrir un contragolpe. El maestro divino es magnánimo y te da una oportunidad. ¿Tienes que provocar la ira del maestro divino? Dame una oportunidad. Todos. He recibido noticias definitivas de que el maestro divino ya ha muerto en el territorio del norte. Esta es también la razón por la que la espada del rey divino se perdió. Pero ¿no ha demostrado ya el maestro divino los pasos del dragón errante? Y la mano del vacío misterioso. ¿No es eso suficiente para probar que él es el verdadero maestro divino? Por supuesto que no puede probarlo. La habilidad única del maestro divino no es algo que solo el maestro divino pueda dominar. Por ejemplo, esta. Mano del vacío misterioso. Jiang Feng, ¿cómo puedes conocer la mano del vacío misterioso? He visto al maestro divino usar la mano del vacío misterioso muchas veces. Así que intenté usar el del señor divino, método de circulación de energía para realizarla, después de estudiarlo por muchos días. De hecho logré aprenderla. Este dios de la guerra, Jin Feng, no recibió guía del maestro divino, ni tuvo manuales secretos de habilidades supremas. Sin embargo, fue capaz de aprender esta técnica secreta. No está mal. Si hay un traidor en el palacio divino, y le pasan este método a otros, más práctica diligente, definitivamente podrán dominar la habilidad suprema del maestro divino. ¿Qué quieres decir con esto? La habilidad suprema del maestro divino no puede probar la identidad del maestro divino. Solo desenvainando la espada del rey divino y convocando a los otros maestros de la espada, se puede probar la verdadera identidad. Si ese es el caso, entonces, por favor, maestro divino, desenvaine la espada del rey divino, para probar su identidad. Sabes que la espada del rey divino debe derramar sangre al ser desenvainada. ¿Estás seguro de que quieres que desenvaine la espada? Jin Feng, has prestado un servicio meritorio al ayudarme a recuperar la espada del rey divino. Después de que termine el banquete, te recompensaré según tus méritos. Linglo, ayúdame a recuperar la espada del rey divino. Como ordenes. Todos. Un experto en artes marciales a nivel gran maestro. Alguien como Su Linglong. Aún sufrió un contragolpe hasta vomitar sangre. Por simplemente recuperar la espada. Esta es el aura dominante de la espada del rey divino. Así que así es como es. Lo que dijo el dios de la guerra, Jin Feng, es cierto. Esta espada del rey divino sí tiene espiritualidad. Si no es el maestro de la espada quien desenvaina la espada, entonces la muerte es segura. Parece que esta es también la razón por la que el maestro divino no se atreve a desenvainar la espada, ¿verdad? Porque tiene miedo de ser expuesto. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al maestro divino de nuevo? Te arrancaré la boca. Cao Cao, ella me está acosando. Muy bien, pequeña Su. No te preocupes. Una vez que el dios de la guerra, Jin Feng, exponga su conspiración, se convertirán en ratas que todos querrán golpear. Cuando llegue ese momento, haré que me paguen 10 veces más. Maestro divino. De hecho, hay demasiadas voces de duda hoy para probar la inocencia del maestro divino. Este anciano implora al maestro divino que desenvaine la espada y convoque a los 5 grandes maestros de la espada para mostrar poder divino, para que el mundo no se atreva a hablar imprudentemente. Maestro divino, incluso el anciano Chen lo ha dicho, porque sigue dudando. No acabo de decir que la espada del rey divino debe derramar sangre al ser desenvainada. ¿Quieres que bañe en sangre el banquete del rey divino? ¿Qué tal esto? Mientras
espada del Rey Divino ha sido desenvainada. No parece estar sufriendo de reacción. ¿Qué está pasando exactamente? Lady Linglon sufrió reacción solo con desenvainar la espada. Pero él realmente desenvainó la espada del Rey Divino. De hecho, desenvainó la espada del Rey Divino. No sufrí ninguna reacción adversa. ¿Quién fue hace un momento? ¿Quién dijo que quería probar la espada? Jinfe. Yo dije, la espada del Rey Divino derramará sangre una vez desenvainada. Ahora que la espada ha sido desenvainada, ¿cómo crees que debería terminar esto? Eso no está bien, aunque no fue afectado por el retroceso al desenvainar la espada del Rey Divino. La espada del Rey Divino y las otras 5 espadas famosas están reaccionando. ¿Por qué no han aparecido los otros 5 maestros de la espada? Los 5 maestros de espada están dispersos por todo el país. Nadie sabe dónde están. Quizás estén ocupados. Hormigas. Se atreven a ofender el poder de los cielos. ¡Maten! Maestro de la espada Chankun Motianji. Maestro de la espada Yuchan Sububai. Maestro de la espada Chen Siji Chainwan. Saludos, Maestro Divino. Maestros de la espada. Realmente llegaron. Jinfen, bastardo. Veamos cómo te las arreglas con esto. Genial. Chuyan realmente convocó a los maestros de la espada. Estos son los actuales maestros de la espada. Chu Yan, un bueno para nada. Realmente convocó al maestro de la espada a través de la espada del Rey Divino. No es Chuyang un impostor. ¿Cómo es eso posible? Si son reales. Entonces mis comentarios de hace un momento. Eso es un gran acto de falta de respeto. Tú los convocaste. No. Aunque no sé qué está pasando. Pero la aparición del maestro espada es suficiente para resolver nuestra crisis. Señor. Podría ser que la información de su lado tenga un problema. Él es un verdadero maestro divino. Señor, mis noticias vienen de esa persona en Shanghai. No pueden estar equivocadas. Debe haber algo mal aquí. Jinfe. El maestro de la espada ha llegado. ¿Tienes algo más que decir? Eso no está bien. Hay 5 maestros de la espada. Pero aquí, solo hay 3 personas. Ya veo. Dilo. Supongo. La llegada de estos 3 maestros de la espada debe ser obra del viejo Chen. Viejo Chen. El viejo Chen acaba de ser expulsado. Estos 3 maestros de la espada han llegado. ¿Existe tal coincidencia? Supongo. Debe ser el viejo Chen ayudando deliberadamente a este falso maestro divino. No me extraña que los números no cuadren. Debe ser el viejo Chen quien pidió ayuda temporalmente, con prisa. Así que solo se invitó a 3 personas que saben esgrima. Señor Jinfen. Lo que dijo el joven maestro Chao tiene algo de sentido. Aunque estos 3 son expertos en esgrima. Pero puede que no sean los verdaderos maestros de la espada. Además, ese Chen Chijin ya está bajo el mando de su Linglong. Chen Chijin se fue justo antes de que llegaran estos 3. ¿Cómo podría haber tanta coincidencia? Son realmente maestros de la espada. No lo sé. Los maestros espadas siempre han sido misteriosos. El maestro divino solo fue convocado durante la batalla de los dioses, en la frontera norte. Yo tampoco los he visto antes. Realmente no son los que encontraste. Casi pensé que era por ti. Bien por ti, Chen Chijin. ¿Te atreves a confabular con ellos? No te apresures, tenemos mucho tiempo para jugar despacio con esa vieja cosa. Ahora mismo, la máxima prioridad es controlarlos primero. Nosotros somos convocados por la espada del Rey Divino para proteger al Maestro Divino. Todos ustedes, si son irrespetuosos con el Maestro Divino, pregúntenos si estamos de acuerdo primero. ¿Te atreves a bloquear mi camino con solo unos pocos de ustedes? Creo que solo buscas la muerte. Chico, tienes un tono grande. ¿Cómo te atreves a ser irrespetuoso con los maestros de la espada? Hay 5 maestros de la espada reales, pero solo hay 3 de ustedes. Solo ustedes. Hace 3 años, seguimos al Maestro Divino para luchar en la frontera norte, para luchar contra los dioses de la guerra de 18 países. Esa batalla fue extremadamente trágica. Los maestros de la espada Chanluijuke ya han caído. El Maestro Divino lideró a los 5 grandes maestros de la espada para luchar contra el enemigo, derramando sangre por el país. Solo así el país puede estar en paz ahora. Floreciente y próspero. Ustedes no conocen la gratitud. En cambio, lo cuestionan. Es verdaderamente desalentador. Si muestran falta de respeto al Maestro Divino, ciertamente no nos quedaremos de brazos cruzados. Los actores que encontró el viejo Chen son bastante dedicados. Deberías pensar aún en, después de que queden expuestos en un momento, ¿cómo correrás?
Si la oportunidad no es la correcta en un momento, yo cubriré la retaguardia y tú corres. Ya están empezando a hacer un plan de escape. Parece que son realmente falsos. No sabes en tu corazón si son falsos o no. ¿De verdad crees que sin la bendición del salón divino, del maestro divino, cualquiera puede desenvainar una espada y convocar al maestro espada? Derríbenlos. Aquellos que se atrevan a resistir. Matar sin piedad. Aquellos que den un paso adelante. Matar. Vasta intención de espada. Brillante poder celestial. Ustedes son realmente maestros de la espada. Todavía van a ser tercos. Podría ser que realmente lo sean. Así que si Yang puede, pasos del dragón errante y mano del vacío misterioso, estas habilidades supremas del maestro divino, y también puede desenvainar la espada del rey divino sin sufrir un contragolpe, e incluso convocar al maestro de la espada. No es una coincidencia que pueda hacerlo, sino porque él es el maestro divino. Imposible. Absolutamente imposible. Se acabó. Fui respetuoso con el maestro divino antes. Ahora solo hay un callejón sin salida. Realmente no esperaba que mi empresa, en realidad, albergara un verdadero dragón durante 3 años. Podría ser que estos focos son reales. Estoy empezando a dudar de mí mismo. Imposible. Hace 3 años, el maestro divino fue golpeado por el trompo de sangre. Es imposible que todavía esté vivo. ¿Cómo es esto posible? Esto no es verdad. ¿Quién es exactamente el maestro divino? No es su lugar. Miradlo con puntos de vista tan estrechos aquí, incluso si es el verdadero maestro divino. Pero el veneno del trompo de sangre no se puede deshacer tan fácilmente. Hoy veré cuánto poder le queda a una persona que sobrevivió al trompo de sangre. Nueve dragones protegiendo el cuerpo. Es 9 dragones protegiendo el cuerpo. Es 9 dragones protegiendo el cuerpo. El poder celestial del maestro divino. Admiramos y nos sometemos. ¿Cómo puedes tener 9 dragones protegiendo el cuerpo? 9 dragones protegiendo el cuerpo. ¿Qué 9 dragones protegiendo el cuerpo? El maestro divino cultiva la habilidad divina de los 9 dragones y posee el cuerpo verdadero de los 9 dragones. Cuando es sometido a ataques externos, los 9 dragones protegiendo el cuerpo aparecerán. Si él es realmente el maestro divino, entonces nosotros, yo, Jin Feng, he aguantado durante varios años, esperando este día para apoderarme de su trono de un solo golpe, para controlar la autoridad del Palacio Divino. Pero la situación actual es muy desfavorable para nosotros. Vayan. Alto. El banquete del Rey Divino era originalmente un festín de bienvenida para mí. Pero ha sido arruinado por todos ustedes. La atmósfera se ha ido por completo. Vienen cuando les place, se van cuando les place. ¿Qué creen que es este lugar? Maestro Divino. Este subordinado conoce su error. Este subordinado conoce su error. Dios de la guerra, Jin Feng. Condujiste a tus tropas. Arresten al impostor. ¿Qué falta tiene? Este subordinado escuchó la calumnia de otros, cuestionando al maestro divino en público, faltando el respeto al maestro divino. Ruego al maestro divino que diga. De acuerdo. Vamos. Maestro divino. En realidad, yo, Wu Beichen, de hecho, dije algo inapropiado. Pero esta vez, realmente, todo fue por culpa de el embrujo de Chao Shan y el dios de la guerra Jin Feng. Fui engañado por villanos. Fuiste engañado por villanos. Entonces parece que estás bastante agraviado. La razón por la que mi familia Wu vino al banquete del Rey Divino fue para admirar el semblante del Maestro Divino. Arrodíllate.
Maestro Divino. Yo, Wu Baichan, estoy dispuesto a cortar mi propio camino a la supervivencia. Aún espero, Maestro Divino, que le dé a los descendientes de la familia Wu un rayo de esperanza. Aquellos con buen carácter. Pero, Chuyang, sé que me equivoqué. Pero después de todo, estuvimos enamorados durante 3 años. Todavía tienes sentimientos por mí, ¿verdad? no eres digno. Llévensela. Aquellos que hoy le falten el respeto al Señor Dios. Yo personalmente, ajustaré cuentas uno por uno. Chuyang. El banquete del Rey Divino de esta noche se tiñó con demasiada sangre. Ya no es adecuado para una comida. Señor militar, su información es incorrecta. El Maestro Divino es real. Lo que sucedió en el banquete del Rey Divino, ya lo sé todo. Pero que quede claro. El Maestro Divino no puede estar vivo. Pero lo vi con mis propios ojos. Se parece exactamente al Maestro Divino. Y también sacó la espada del Rey Divino. Convocó a los otros maestros de la espada. Lo más importante, también tiene la protección de los 9 dragones del cuerpo. Chuyan es solo un impostor. Sin mucho trasfondo, es solo una persona ordinaria que no puede ser más ordinaria. Podría ser información forjada por el propio Maestro Divino. De hecho, hay una persona llamada Chuyan. Hace 3 años, cuando el Maestro Divino luchó contra los dioses en el territorio del norte, él ya estaba trabajando en la ciudad Ai. Además, tiene parientes en la ciudad Ai. Estas personas, todos lo vieron crecer. En ese caso, ese Sulinglong encontró a una persona llamada Chuyan para hacerse pasar por el Maestro Divino y le enseñó las habilidades definitivas del Maestro Divino. Sulinglong hizo esto, simplemente no quería que usted tomara el control del Palacio Divino. Señor militar, dado que Chuyan en el banquete del Rey Divino era un impostor, como sacó la espada del Rey Divino, convocó a los otros maestros de la espada y poseer la protección de los 9 dragones de su cuerpo. Es la ficha del Maestro Divino. Ficha del Maestro Divino. Usted debería saber, el Maestro Divino tiene 2 tesoros. Por supuesto que lo sé. Uno de ellos es la espada del Rey Divino. El otro es la ficha del Maestro Divino. Después de que el Maestro Divino desapareció, la ficha del Maestro Divino nunca ha vuelto a aparecer. 2 tesoros. La espada del Rey Divino puede convocar a los 5 grandes maestros de la espada. Chuyan confía en el poder supremo de la ficha del Maestro Divino. Chuyan convocó a los 5 grandes maestros de la espada. Activó la protección de los 9 dragones del cuerpo. También se basa en el aura del dragón verdadero de la ficha del Maestro Divino. ¿Entendido? Es Sulinglong. Así es. El Maestro Divino desapareció. Usted encontró la espada del Rey Divino. Sulinglong debe haber encontrado la ficha del Maestro Divino. Este banquete ya. ¿No crees de verdad que confiando en el aura de verdadero dragón restante, en la ficha del Rey Divino, convocando al Maestro de la Espada una vez, activando la protección de los 9 dragones una vez, puedes sentarte y relajarte? Con la identidad del Maestro Divino. Seguir engañando al mundo. Demasiado ingenuo. ¿Qué pasa? ¿Cómo os atrevéis a apuntar vuestras espadas al Maestro Divino? Todos. El verdadero Maestro Divino es Chulingtian. Y el que está delante de vosotros, se llama Chuyan. Hace 3 años, el Señor Divino murió en el territorio del norte. Fue Sulinglong quien encontró a esta persona, para suplantar al Maestro Divino. Con el objetivo de controlar todo el Palacio Divino. Hoy yo, Jinfeng, limpiaré a los rebeldes para el Palacio Divino. Dices que soy falso. Entonces soy falso. La ficha del Maestro Divino es algo que el Señor Divino lleva consigo. Si puedes mostrarla, eres real. Si no, entonces eres un farsante. Para entonces, los 8000 soldados fuera del palacio te quitarán la vida. La última vez usó la ficha del Maestro Divino para convocar al Maestro de la Espada y activar la protección de los 9 dragones. La ficha del Maestro Divino ya debería estar destrozada. Me gustaría ver, si no puedes mostrar la ficha del Maestro Divino, cómo te probarás a ti mismo, por no hablar de que el Palacio Divino no estará de acuerdo. Los 30.000 soldados marciales del norte de mi Marqués de Chuan del Norte tampoco estarán de acuerdo. El símbolo del Maestro Divino está en Linglong. Él no puede mostrar la ficha del Maestro Divino. Él es un farsante. ¿Quién dice que no hay ficha del Maestro Divino? Saludos, Maestro Divino. Sulinglong, como ha vuelto. Su majestad, no estaba arreglado. Interceptarla y matarla en el país M. Llego tarde al regresar. No es tarde. El espectáculo acaba de empezar. Pensé que huirías. ¿Cómo podría yo? Pero recuerdo que el símbolo del Maestro Divino ya estaba destrozado. Y no completo. No te preocupes, ha sido reparado. La ficha del Maestro Divino está aquí. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? Imposible. La ficha del Maestro Divino está intacta.
Ver la ficha es como ver al maestro divino mismo. Que venga alguien. Tianfen se atreve a rebelarse abiertamente contra el maestro divino. Arréstenlo. Jinfe, en el banquete del rey divino, cuestionaste repetidamente mi identidad. Perdiste un brazo. Y sigues siendo incorregiblemente necio, dispuesto a ser usado como peor. Dado que ese es el caso, emite el símbolo del maestro divino. Sí. 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 ¿Por qué parece que Chu Yang está diferente hoy? Extraño. Es una ilusión. Él y el maestro divino se parecen. Jinfen pertenece al departamento de guerra del Palacio Divino. Como jefe del departamento de guerra, ignora las leyes y regulaciones del Palacio Divino y respeta la autoridad del maestro divino. Y dirige privadamente a miembros del departamento de guerra para desafiar a sus superiores, interrumpiendo el banquete de estado. Ahora, bajo la indignación pública, ordeno ser decapitado en público. Imposible, tú, impostor. ¿Cómo puedes dar una orden así? Su Majestad vendrá a salvarme. Matar al pollo para asustar a los monos. Establecer autoridad con sangre y prestigio. Este es el estilo del maestro divino. Decidido y resuelto. Manejando los asuntos con decisión. No está mal. Hay más preguntas. Pequeño marqués. Ante el maestro divino, este humilde no se atreve a llamarse marqués. Marqués, ¿por qué ser tan modesto? Eres el marqués de Chuan del Norte, nombrado por su santa majestad actual. El hijo adoptivo del primer ministro, que no te atreves a hacer. No me atrevo. Wan Lire. Hoy es un banquete de estado. Incitas a los ministros a oponerse a mí. Sabes tu crimen. Maestro divino, por favor, perdóname. Maestro divino, por favor, perdóname. Abofetéate 30 veces. Como advertencia para otros. Te lo mereces. Deja que pruebes la gran bofetada. Es mi ilusión. Parece que es él, el maestro divino, quien nos ha estado guiando. Hacia adelante. Está justo a nuestro lado. El maestro divino hoy está realmente impresionante. Incluso se atreve a golpear al hijo adoptivo del primer ministro. Puedo preguntar, maestro divino, dentro de este reino del dragón, ¿hay alguien a quien tú no se atreve a castigar? El monarca ha llegado. Saludos, monarca. Liren saluda al monarca. Pequeño marqués, no necesita ser tan educado. Hoy este comandante hará justicia por usted. El banquete de estado ni siquiera ha comenzado todavía. Y usted mató al dios de la guerra, Jinfen. Hirió gravemente al hijo adoptivo del primer ministro. ¿Qué significa esto? Jinfen es miembro de mi palacio divino. Si matarlo o cortarlo no es asunto tuyo. En cuanto a él, es arrogante. Le estoy dando una lección para el primer ministro, para que un día no cause problemas para ti afuera. Y avergüence al primer ministro. Si usted es el maestro divino, entonces por supuesto que puede. Pero lo es. Chu Yang. Jinfen también mencionó antes el nombre Chu Yang. Podría ser que su majestad también haya obtenido alguna evidencia. Usted era muy elocuente. Y rápido de lengua. ¿Por qué está callado ahora? ¿Acaso este comandante le ha dado donde más le duele? Chu Yang. No sé quién es. Bien. Entonces le haré saber. Todos, por favor, miren. Estos son los parientes y amigos de Chu Yang. Chu Yang los reconoce. No los reconozco. ¿No los reconoces? Bien. Entonces te los presentaré uno por uno. Esta es la madre biológica de Chu Yang. Princesa, ¿crees que lo que dijo Yang Tiankun es verdadero o falso? Yang Tiankun siempre es cauteloso y no haría cosas sin sentido. Me temo que estas personas realmente tienen alguna conexión con el maestro divino. Y esta es la novia de Chu Yang. Chu Yang. Sálvame, Chu Yang. La abuela es mayor. Y la tía acaba de salir de... Estas pruebas no son suficientes para admitir su identidad falsa. Entonces, miren esto. Todos. El verdadero maestro divino está actualmente en el hospital Mayo Pleth en Iru. Inconsciente. El verdadero maestro divino está en el hospital Mayo Pleth. No me extraña que el maestro divino no haya aparecido en 3 años. Resulta que resultó gravemente herido en esa batalla de hace 3 años y no ha despertado hasta ahora. Eso es imposible. Claramente dispuse que se acostara gente en la entrada del hospital Mayo Pleth. Podría ser que la gente de Yang Tiankun. Señor, no podemos seguir actuando. Todos. La verdad ya está ante sus ojos. Este que ven
Es solo un sustituto del maestro divino, un impostor. Mientras el verdadero maestro divino está inconsciente. Chuyan, apúrese y venga aquí. Arrodíllese y acepte su castigo. Entonces, Yang Qiankun, tu deducción es: soy Chuyan. Y el verdadero maestro divino, ya hace 3 años. Fue gravemente herido, yace en una cama de hospital. ¿Es así? ¿Qué? ¿Todavía quiere replicar? Estas son solo tus deducciones. ¿Quieres saber la verdad? Es posible que lo que sabemos No sea suficiente para ser la verdad. Saludos, maestro divino. Solo el maestro divino puede sacar la espada del rey divino, sin ser afectado por el contragolpe. Y puede invocar al maestro de la espada, Yang Qiankun. ¿Quieres escuchar mi versión? ¿Cómo es eso posible? Pudo sacar la espada del rey divino en Ciudad Ai, sin ser afectado por el contragolpe, debido al decreto del maestro divino. Pero el aura del dragón verdadero en el decreto del maestro divino se ha agotado. ¿Cómo podría posiblemente invocar al maestro de la espada de nuevo? Hace 3 años, sostuve la espada del rey divino, y luché solo contra los 18 dioses de la guerra en el territorio del norte. En esa batalla fui traicionado, y fui envenenado por el trompo sangriento del dios de la guerra Shura, Chandu y Huk, los 2 maestros de la espada. Para proteger mi vida, murieron en batalla en el territorio del norte. Desde entonces, solo quedan 3 de los 5 maestros de la espada, y yo, bajo su leal escolta. Solo entonces logré sobrevivir afortunadamente. Más tarde, para descubrir la verdad, viajé por el mundo. También fue en ese momento que encontré a mi hermano compatriota Chuyan. ¿Qué? Chuyan es el hermano de sangre del maestro divino. No me extraña que los dos se parezcan tanto. Es una pena que el destino de Chuyan fuera desafortunado. Sufrió una grave enfermedad, así que lo envié a la clínica Mayo en Itu para tratamiento, pero aún no ha despertado. Chuyan no está. Y mi madre está enferma de nuevo. Tuve que dejar mi identidad para cuidar a mi madre. También fue en ese momento que un plan de 3 años había tomado forma. Yo luego asumí la identidad de Chuyan. Quiere decir que el que está acostado en Igu es Chuyan, y usted es el verdadero maestro divino Chu Lingtian. Eso es imposible. He asumido la identidad de Chuyan durante 3 años. El propósito de esto es atraer a Jin Feng, ese traidor del Palacio Divino. Y detrás de él, tú que siempre has codiciado el trono del reino del dragón, Yang Qiankun. Hace 3 años, si no fuera por ti, filtrando la noticia a los 18 países con antelación. ¿Cómo podría mi gremio haber sido traicionado? Traicionar al país por beneficio personal es un crimen grave castigado con la exterminación de 9 generaciones. Imposible. Chu Lingtian fue golpeado por el trompo sangriento, incluso con 2 maestros de la espada, salvándolo a costa de sus vidas. No hay forma de que todavía pudiera estar vivo. Debe estar mintiendo. Solo creo que usted es Chuyan. Y el que está inconsciente es el maestro divino. Yang Qiankun, ¿crees que el banquete de estado de hoy es tu partida de ajedrez? Estás equivocado. El banquete de estado de hoy fue planeado por mí y el monarca juntos, esperando que muestres tus verdaderos colores, para que podamos aniquilarte de un solo golpe. El monarca, en realidad está involucrado en esto. Aunque el monarca te obedece en todo, hace tiempo que sabe que tienes un corazón rebelde. Has sido paciente todo el tiempo, solo para encontrar la oportunidad adecuada, y hoy es el día para cerrar la red. ¿Cómo es eso posible? Entonces, resulta que este es un plan tan impactante. El maestro divino ha sido paciente durante 3 años. Todo por hoy. Es difícil de imaginar. Así que estás diciendo que el emperador no anunció mi matrimonio con el maestro divino porque estaba esperando este día. Imposible. Todo esto es una mentira que fabricaste. Hoy mataré. Eres un impostor. De hecho, has alcanzado el reino divino. Yang Qiankun, tu situación ha terminado. ¿Por qué no te rindes? Aunque seas el maestro divino. Aunque hayas entrado en el reino divino. ¿Y qué? Soy el comandante de los 3 ejércitos del reino dragón. Ahora los 3 ejércitos están todos solicitando órdenes fuera de Shangjin, mientras de una orden atacarán Shangjin. Para entonces la sangre correrá como un río, y serás un pecador para siempre. Finalmente lo admites. Pero te alegras demasiado pronto. Todos los generales de los 3 ejércitos han sido ejecutados. Yang Qiankun, tus refuerzos no vienen. ¿Qué? Alguien apodéralo.
Échenlo a la prisión celestial. Entréguenlo al monarca para su disposición. Suyang. Tú no eres el maestro divino, ni has entrado en el reino divino, lo que usaste justo ahora fue la habilidad divina inconmensurable. Está dañando al enemigo en 1000 y a ti mismo en 800. Hace 3 años el maestro divino te encontró, te enseñó la habilidad divina de los 9 dragones, y la habilidad divina inconmensurable para lidiar con Yang Qiankun. Todo esto, el maestro divino lo arregló todo hace 3 años. Importa quién soy. Chuyan es Chulingtian. Chulingtian es Chuyan. No importa quién sea el señor Chu, mientras usted esté dispuesto, Yan está dispuesta a seguirle de por vida.